Gloria sea el nombre del Señor. Damos gloria y honra al Señor porque Él se lo merece. Damos toda la gloria y toda la honra al Señor. Y entendemos que sin Él, nada de lo que queremos hacer o podamos hacer se podrá llevar a buenos términos. Porque aquí el que permite el querer como el hacer por su santa voluntad es el Señor. También es el Señor el que conecta al predicador o aquel que lleva el mensaje, lo conecta con su auditorio. Entendemos fielmente esto y confiamos fielmente en que el Señor ha de hacer su voluntad como Él quiera. Bien, desde aquí, desde la sede de la Iglesia Cristiana Lo de Berea, le damos un cordial saludo y un Dios le bendiga rica y abundantemente en todo el sentido de la palabra. Ya como de costumbre, los miércoles y los sábados, seguimos con nuestro tema sobre los dones espirituales. Y hoy creo, en el nombre del Señor, que vamos a concluir con el don del que preside. Quiero, hermano, hacer mención de algo que hablé el sábado sobre el que preside. Y esto, hermano, lo voy a circunscribir en todo el sentido de la palabra, de lo que tiene que ver con el liderazgo. Ser líder es estar al frente. Aunque sabemos que hay líderes que están detrás de la cortina por muchas razones, pero eso no empaña su liderazgo. Sabemos que ser líder es educar, es guiar, es cuidar, es velar, es proveer, pero también es inspirar. Si usted como ministro, en cualquier área que el Señor le haya puesto a usted como ministro, porque cuando hablo de ministerio, hermano, no me estoy refiriendo a los pastores, evangelistas y maestros. Me estoy refiriendo a todo aquello que tienen los dones que el Señor le ha dado y los talentos que han podido desarrollar, que están al frente o tienen la oportunidad de pararse enfrente y dirigir a otro. Si estas condiciones y otras más no están en usted, entonces podríamos cuestionar no lo que usted está haciendo, sino lo que usted pretende ser o lo que pretende proyectar. De tal forma que el liderazgo, hermano, tiene que ver con educar, tiene que ver con guiar, tiene que ver con cuidar, tiene que ver con velar por aquello en lo que el Señor le ha puesto a usted como líder. Tiene que ver con proveer. ¿Qué es lo que usted va a proveer? Va a proveer consuelo, va a proveer motivación, va a proveer aliento, va a proveer, si fuese posible, subsidiar las necesidades económicas de otras personas. Pero sobre todo, hermano, usted va a ser o debe ser una fuente de inspiración como ejemplo de lo que Dios ha puesto en usted y de lo que Dios le ha permitido hacer. Recuerden que la ausencia de líderes
de hombres y mujeres dotados, trae como resultado que todos hacen lo que bien le parezca ante sus propios ojos, como sucedió en Israel, hermano, en el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces, hermano, la carencia de liderazgo, la carencia de hombres ejemplares, la carencia de hombres que pudiesen guiar, que pudiesen cuidar, que pudiesen proveer y que pudiesen inspirar a otro hacia el temor o inclinar a otro hacia el temor de Dios, a la búsqueda del Señor, trajo como consecuencia, como dice el libro de los jueces, que en aquellos días no había rey en Israel, no había un liderazgo definido en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso lo puede buscar en el libro de los jueces, en el capítulo 17, verso 6. En el mismo libro de los jueces, en el capítulo 21, verso 25, se vuelve a repetir, hermano. Dios permite que el escritor sagrado vuelva y registre la misma palabra para que llamar con esto nuestra atención de que la carencia de liderazgo, hermano, trae como consecuencia que cada uno hace lo que él considera que es bien. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Sí, hermano, yo entiendo que hay personas en nuestras congregaciones que no importa que usted sea ejemplo, que no importa que usted eduque, guíe, cuide, vele, provee e inspire, ellos siempre van a hacer lo que bien le parezca. Pero usted no debe preocuparse por eso, porque siempre van a aparecer, hermano, entre el trigal, siempre van a aparecer personas que son renegados, personas que no van a entender el mensaje, personas que no van a aceptar el mensaje, no porque haya una disonancia entre el mensajero y el mensaje, habiendo inclusive un acorde y una armonía entre el mensajero y el mensaje, hay personas que se rehúsan totalmente a escuchar y a obedecer la voz de Dios por medio de estos predicadores. Y esos reverdes siempre lo vamos a tener en la congregación. Esas cizañas siempre estarán juntamente con el trigo, pero estos son los menos o de lo cual nosotros debemos preocuparnos poco. La atención nuestra como líderes tiene que estar centrada en aquello que realmente están interesados, no de aquello que se sienten débil, no aquello que se sienten desmayar, no aquello que se sienten desanimados. No le estoy hablando de esto, porque de esto nos enseña la palabra de Dios y nos motiva la palabra de Dios a buscarlo, a vendar y a levantar a los afligidos. El verdadero liderazgo, hermano, va a haber siempre por la condición de aquello que el Señor le ha permitido liderar. Ahora, cuando usted va al libro de Deuteronomio, en el capítulo 12, verso 8 del libro de Deuteronomio, hay una observación que Moisés hace y le dice: no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. No debemos nosotros hacer lo que a nosotros bien nos parece, porque el hacer lo que a nosotros bien nos parece, hermano, sería una actitud de rebelión contra el Señor.
Nosotros debemos hacer lo que a Dios bien le parece. Y cuando usted actúa según los parámetros de Dios y guarda la línea que el Señor ha trazado y se mantiene en medio de esa línea sin salirse a derecha ni salirse a izquierda, entonces desde luego usted va a poder hacer lo que Dios ha determinado que usted haga. Cuando nosotros vamos al libro de Proverbios, en el capítulo 29, verso 18 del libro de los Proverbios, el proverbista dice que sin profecía el pueblo se descarría. La Reina Valera traduce la palabra aquí como explique profecía. Hay otras versiones que traducen la palabra profecía, la traducen por visión, donde no hay una visión clara, y eso significa tener un liderazgo, hermano, claro, un liderazgo consciente, un liderazgo que tiene las cualidades del cielo y entiende lo que tiene que hacer. Entonces ese liderazgo va a trazar el camino, va a trazar la visión, va a comunicar la visión, y el pueblo, hermano, se va a mantener dentro de esos parámetros de la visión que se ha proyectado. Muchos han interpretado este texto y han tomado la palabra profecía literalmente, que se está refiriendo a determinadas personas que pueden aparecer dentro de la iglesia profetizando. Eso no tiene nada que ver, hermano, porque Salomón ni siquiera está hablando de iglesia en ese contexto. De ende, ni los profetas ni los antiguos sabían de la existencia de la iglesia. De tal forma que Salomón lo que trata de expresar aquí es una clara visión con respecto al liderazgo. Un líder que no tiene una visión clara, primero de su llamado, luego de todo esto, hermano, el Señor te llama, el Señor te comisiona y el Señor te envía. Tres cosas. Si usted no entiende su llamado, a qué el Señor lo llamó, no entiende el don que el Señor le ha dado, lastimosamente, por más bueno deseo o intención que usted tenga de querer hacer la obra de Dios, créame, hermano, que terminará estropeando la obra de Dios. Me gusta esa palabra que el Señor dice que no es con espada ni es con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Y Dios, hermano, sí ha invertido la iglesia, porque ya hemos hablado del don de la salvación y hemos hablado del don del Espíritu Santo, que tienen todos los redimidos en Cristo, hermano. Pero aparte de esos dones, hay dones específicos que el Señor le ha dado a la iglesia y ha adoptado a la iglesia para que la iglesia funcione en todos los aspectos necesarios. Si usted, hermano, que dice que ha sido llamado por el Señor para ser líder, para presidir, para dirigir, y no tiene la preparación, pues yo le insto a que busque la preparación, porque así usted tendrá mucho más conciencia y tendrá mucho más conocimiento de saber hacia dónde usted se dirige y hacia dónde dirige su congregación o hacia dónde dirige la persona que usted está presidiendo. Hay personas que Dios le da la capacidad con intuición, dotes de gobierno. Acuérdese que el que se para adelante, y ya eso lo vimos en las epístolas a Timoteo y a Tito, hablamos del gobernar, y precisamente gobernar tiene que ver con educar, guiar, cuidar, velar, proveer e inspirar en el aspecto espiritual.
Dios le ha dado, el Señor le ha dado dote de gobierno, le ha dado iniciativa, le ha dado discernimiento y sentido común para el gobierno de la comunidad o para que pueda gobernar la comunidad. Pero estas personas a las que Dios le ha dado estas capacidades son muy útiles para compartir el liderazgo. Yo creo, hermano, y me gusta observar la vida de Cristo, porque es mi mayor ejemplo y es mi mayor fuente de motivación. El Señor fue un líder en Israel, hermano, y fue un líder para los que estaban arriba que pudieran tener la revelación de Dios, y también fue un líder para los que estaban abajo que podían entender la revelación de Dios. Sin embargo, el liderazgo de Jesús no murió con él en la tumba, no se fue con él a la tumba, sino que Jesús delegó, hermano, ese liderazgo a los apóstoles. El liderazgo no murió con Jesús, la visión no murió con Jesús, el presidir no murió con Jesús. Y lastimosamente muchos de los líderes que nosotros tenemos hoy, lastimosamente, hermano, la visión se está muriendo con ellos porque no le han servido, no se han permitido, hermano, o no le han permitido a otros ser su relevo. De tal forma que la visión muere con ellos. Y nosotros sí, hermanos, sabremos de ello cuando miembros de su congregación puedan en un momento determinado hablar del ministerio de fulano o de mengano de tal. Pero la visión murió con ellos. Me gusta el ejemplo de Cristo, hermano, porque Cristo transmitió la visión e impulsó la visión. Permitió, hermano, que otros pudieran ser el relevo de él. Amado pastor, amado ministro, aquellos que presiden, aquellos que dirigen, no permita que lo que Dios ha delegado en usted se muera con usted. Por una actitud egoísta, por no querer impulsar, motivar a otro. Y concretamente, hermano, nosotros vemos que en el caso del ministerio pastoral que preside o que se para adelante, muchos ministerios, hermanos, se están yendo a la tumba y están siendo sepultados. Y su legado está siendo olvidado porque realmente no dejaron ningún legado. No entre usted en esta dinámica, no sea usted de aquellos que tienen tanto celo ministerial que se están sepultando solo. Están construyendo una bóveda impenetrable y se están sepultando a sí mismos. Sus jóvenes, sus caballeros, sus damas, sus niños deben ser partícipes de ese ministerio que Dios le ha dado, de esa capacidad de usted poder presidir y pararse delante. Usted debe ser un ente de motivación para cada uno de los miembros de su iglesia. De no ser así, hermano, lastimosamente, usted no está sirviendo al Señor como el Señor quiere que usted lo haga. Aquí, hermano, se trata de un verdadero don del Espíritu que debe ser reconocido. Los pastores, hermano, los pastores que se supone son los que están para cuidar, deben darse cuenta qué don tienen dentro de su congregación y darle la oportunidad a esa persona de que puedan ejercer y puedan ejercitarse en el don que el Señor le ha dado para el bienestar de la iglesia. No es mío, es un don del Espíritu. Y si el Espíritu se lo ha dado, no importa quién sea, hermano, o cómo se llame, sea que me caiga bien, que yo no estoy supuesto a que nadie me caiga bien y nadie me caiga mal, hermano. Yo estoy supuesto aquí, hermano, a aceptar a cada uno como es.
Y el Señor es que se encarga de cambiar a la persona. Yo no cambio a nadie. El que yo pueda cambiar, hermano, otro lo puede agarrar y lo puede invertir. El que yo pueda convencer, otro puede desconvencerlo. Pero el que el Señor cambia, no hay diablo que lo haga volver atrás o lo desfigure. El que el Señor transforma y convence, no hay nadie que lo pueda desconvencer. Mire si es tan tal, hermano, que los cristianos del siglo I y cristianos hoy en día, hermano, en los países musulmanes, están dando su vida por Cristo de tal forma que la transformación que Dios ha hecho en ellos, ni siquiera la amenaza ni la propia muerte puede desconvencerlo a ellos. Pero si hubiese sido yo que lo hubiese convencido para morir por lo que yo le he dicho, créanme que hubiesen elegido la vida. Pero en este caso, quien lo ha convencido es el que tiene la autoridad para convencer al hombre. Y esa es la función del Espíritu Santo, hermano, que ha venido para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando Él convence, convence. Ahora, es una función del Espíritu, hermano. Y es el Espíritu el que le ha dado los dones para ser utilizado. Si un ministro, llámese como se llame, tenga el rango que tenga, o el que preside, si no hay interés ni preocupación por la grey y por lo tanto por la obra del Señor no existe señal manifiesta de que el Espíritu Santo haya puesto a tal persona como sobrevedor de la grey. Es decir, si usted no tiene el interés ni siente la preocupación por la grey del Señor, nosotros no podemos afirmar que usted es una persona que Dios le ha dado la capacidad para poder presidir. Porque uno de los factores determinantes, hermano, es precisamente el interés y la preocupación. No importa que sea uno, sean dos, sean tres, sean 100, sean 200, sean 50, sean 500. No importa cuántos sean. Usted debe tener el interés y debe tener la preocupación por cada una de las personas que el Señor le ha dado. Y sobre todo, una de las señales que usted es sobrevedor de la grey del Señor, en otra palabra, protector, entonces eso lo hace a usted fiable, porque realmente usted está ocupando el lugar que Dios ha permitido que usted ocupe, por su interés, por su preocupación y por la cualidad de ser protector. Cuando usted va al libro de los Hechos, en el capítulo 20, verso 28 del libro de los Hechos, mire lo que le dice el apóstol. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, aquí no soy yo, hermano, yo puedo servir como sirve muchos ministros, hermano, como los aspectos de delegar. Hay un llamado interno y hay una confirmación externa. Lo que Dios me da internamente, la congregación lo confirma, hermano. Lo que el Señor hace conmigo internamente con respecto al don y al llamado, la congregación lo va a confirmar externamente. Entonces hablamos de un aspecto interno y de un aspecto externo. Hechos, capítulo 20, verso 28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué es lo que le estoy diciendo aquí, hermano? Primero, yo debo mirar por mí mismo.
¿Cómo ando? ¿Qué estoy haciendo para crecer? ¿Qué estoy haciendo para crecer vertical y horizontalmente? ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Que en mi vida devocional, la lectura de la palabra de Dios o el estudio de la palabra de Dios, mi vida de oración, hermano, mi vida de meditación, me va a llevar a mí a crecer verticalmente al Señor. Y cuando yo crezca verticalmente al Señor, hermano, también voy a crecer hacia los hombres horizontalmente, queriendo alcanzar aquello que no han sido alcanzados por el Evangelio de Cristo. Entonces me voy a expandir a ello. Voy a crecer, hermano, como si fuera una L. Voy a subir hacia arriba y luego voy a bajar hacia abajo, teniendo un punto de partida, y luego me voy a extender hacia los hombres. Voy a crecer vertical y luego voy a crecer horizontalmente para los hombres. Primero debo mirar por mí como ministro y luego, hermano, mirar por el rebaño que el Espíritu Santo, no el hombre, que el Espíritu Santo me ha puesto como obispo, como pastor, como anciano, como presbítero, como obispo, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual no mi iglesia. Yo no tengo iglesia. Soy ministro por la misericordia del Señor. Yo no tengo iglesia. Yo no pagué el precio de sangre por ninguno de ustedes. Cristo pagó el precio de sangre por cada uno de ustedes. Y por lo cual, como Cristo pagó el precio de sangre por cada uno de ustedes, yo debo, hermano, apacentarlo, cuidarlo, guiarlo, sustentarlo, proveer e inspirarlo. Esa es mi posición. Yo no soy dueño de ninguno de ustedes. Yo no he pagado el precio por ninguno de ustedes. Ni siquiera lo he pagado por mí mismo. Menos lo voy a pagar por ninguno de ustedes. Así que, hermano, Cristo compró su iglesia. La iglesia que es usted, que es parte del cuerpo, Cristo la compró a precio de su propia sangre. Esta base es obligada para toda ordenación o reconocimiento. ¿Qué es lo que es obligado, hermano? Aquí lo que es obligado es primero el interés, la preocupación, ser sobrevedor, mirar por mí mismo, reconocer que el rebaño no es mío, que es del Señor, reconocer que ha sido el Espíritu Santo que me ha puesto por líder de esa congregación o por líder de esa masa de personas. Esto es obligatorio que yo lo tenga que ver. Esto es fundamental que yo lo vea. Esa es una base obligatoria como aspecto de ordenación y de reconocimiento. Quienes tienen el don de liderazgo o de ministrar, hermano, son responsables de guiar, alimentar, proteger la congregación, tanto en el aspecto espiritual como en las tomas de decisiones cotidianas. Esto me acuerda un ministro, lo voy a llamar así, hermano, un ministro que le decía a su congregación, cuando los hermanos le iban a hablar de algún problema que tenían, le decía, no, yo no quiero saber de nada de lo que usted le está pasando. Yo no quiero saber absolutamente nada. Y aquí no me traiga problemas. Así que ya usted se puede imaginar qué calidad de ministro o de presidir es esta. Porque, hermano, usted no puede pretender guiar a un grupo de personas y no ser parte de los problemas de esas personas.
Si usted no es parte de los problemas de esa persona, usted está en el lugar equivocado y está ejerciendo, hermano, la profesión equivocada. Porque los problemas vienen con el paquete. Ya de por sí, hermano, oiga bien, ya de por sí el ser pastor es un problema. El ser pastor ya de por sí es un problema. Consigo mismo. Y más se agrava el problema con lo que usted está pastoreando, porque también tiene que cargar con los problemas de esos hermanos. Si están deprimidos, hermano, si tienen problemas en sus casas, si están decepcionados, si están frustrados. Hay cantidad de problemas, hermano, y más ahora en la final en la que nosotros nos encontramos, hermano, que ya de por sí la famosa pandemia esta que hay, ya ha aumentado, hermano, en el mundo la cantidad de suicidios. Ha aumentado, hermano, en un 100%, y ha llevado a niños, adolescentes y a mayores a problemas psicológicos. Y la iglesia, hermano, no escapa de esto, porque la iglesia está precisamente envuelta en todo esto. Nosotros no nos separamos del mundo en ese sentido. Lo que pasa en el mundo termina afectándonos a nosotros también. Así que yo no puedo divorciar, hermano, los problemas de los hermanos. No lo puedo divorciar y no lo puedo separar y decir, bueno, usted, mientras usted venga a cantar aquí y no me traiga ningún problema, está todo bien. En el momento que me trajo su problema, váyase a donde el cura, confesase, o váyase a donde el psicólogo. Porque aquí, hermano, créame, los pastores son psicólogos, son psiquiatras, son sociólogos, son de todo, hermano. Porque aquí usted tiene que oír de todo e intentar en la mayor parte posible, mediante el conocimiento de la palabra de Dios, dar el consejo apropiado. Ahora bien, hermano, los líderes son responsables de guiar. ¿A quién van a guiar? A quienes le siguen, a quienes ellos tienen enfrente. Alimentar, ¿a quiénes van a alimentar? A la persona que precisamente ellos tienen enfrente. A proteger, ¿a quién vamos a proteger? Vamos a proteger a la congregación que el Señor nos ha puesto o a las personas que el Señor ha puesto enfrente. Ahora, para yo guiar a alguien, tengo que estar claro sobre el camino. Y hay pastores, hermano, que no dan pie con bola. No le dan ni a un balón de fútbol, hablando doctrinalmente. Y están conduciendo a la iglesia por un sendero de emocionalismo, hermano, que está divorciado totalmente de la palabra de Dios. Yo debo guiar y tengo que tener los sentidos claros. Si debo alimentar, tengo que alimentar a la iglesia, hermano, con la palabra de Dios. Y eso significa tener que dedicar tiempo. Pero más que tiempo, tener que dedicar recursos. ¿Cuáles recursos? Recursos económicos. Porque esto no es abre tu boca que el Señor te la llenará. Hermano, olvídese de eso. Eso no funciona. No ha funcionado nunca. Todos los hombres de Dios que Dios ha utilizado han sido hombres comprometidos en buscar al Señor. Todos los hombres, hermanos, que nosotros tenemos las Sagradas Escrituras y todos los hombres que hemos conocido, que Dios ha permitido que marquen la historia, han sido personas que han buscado fielmente el rostro de Dios y han buscado el conocimiento de Dios, hermano. Usted tiene que ayudar a su congregación o a quien usted tiene de frente a tomar decisiones. A veces hay preguntas, hermano, que se hacen de la vida cotidiana que usted tiene que estar claro cuando vaya a dar una respuesta. Y hasta en eso, el líder, ministro o el que preside, tiene que tener la capacidad de poder dar un consejo. Aunque este don no se limita a un cargo en particular, el don del liderazgo en la iglesia pertenece claramente tanto a pastores, ancianos, a quienes Dios ha ordenado apacentar el rebaño. En Romanos, capítulo 12, verso 8,
que es donde aparece el don de presidir, indica que quienes tienen esta capacidad deberían liderar con solicitud. Ese término, hermano, solicitud, que viene del griego espoude, puede traducirse también, esta palabra espoude, puede traducirse, hermano, como diligencia. Es una persona diligente, no es un perezoso, no es alguien que está desorientado, es alguien que es diligente, que está atento, es alguien que ve con solicitud. Cuando usted va al libro de Lucas, en el libro de Lucas, en el capítulo 1, verso 39, vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 1, verso 39, y le voy a mostrar, hermano, algo que tiene que ver con lo que es ser diligente y ser una persona con un alto grado de solicitud. En aquellos días, dice Lucas, levantándose María, fue, escuche esa palabra que aparece ahí, deprisa a la montaña, a una ciudad de Judea. Ahí, hermano, la palabra solicitud y la palabra diligencia se traduce aquí como deprisa. ¿Qué es lo que le intento decir con esto, hermano? El que preside, y ya ahora voy a hablar en un ámbito general, todo cristiano, que aunque aquí está hablando del que preside, cuando usted lee en el capítulo 12 de Romanos, en el verso 8, dice que el que preside con solicitud, todo cristiano, hermano, tiene que ser diligente, tiene que tener un alto grado de solicitud. Pero aquí en Lucas lo traduce como deprisa. Usted tiene para la cosa del Señor ser, mire, chispa. No dejarlo para mañana. Si usted un negocio no lo deja para mañana y lo quiere agarrar caliente ahí mismo, para la cosa del Señor usted tiene que estar más chispa. Tiene que ir más deprisa. Levantarse. Hay un refrán en el mundo que dice, hermano, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, ¿verdad? Entonces a eso mismo le pasa al cristiano. El cristiano que se duerme en su laurel, hermano, termina siendo víctima de la carne, del mundo y del diablo. ¿Todo por qué? Porque no se dio prisa. Y esa es la misma palabra que el Señor emplea cuando encuentra aquel enano, y le dice, Zaqueíto, baja deprisa, que hoy ha llegado la salvación a tu casa. Ve el mismo término, prisa, solicitud. Entonces, hermano, esta mujer, levantándose de mañana, fue deprisa. Dios quiere que cuando usted se levante de mañana, sea también, vaya deprisa donde Él, a buscar, hermano, el rostro del Señor, a implorar por otro, a implorar por su familia, a implorar por la iglesia, a implorar por el Estado, por el gobierno. Hay tantas cosas por las que orar y por las que hay que tener prisa. Ahora, más que manifestar pereza o apatía, el liderazgo espiritual se caracteriza por la seriedad y el entusiasmo. Hay, hermanos pastores, que parecen sacateclas, parecen sepultureros, y parece que inclusive hablando, parece como que le están dando una sentencia de muerte a la gente, que usted dice, si este es el que está para inyectar vida, no quisiera ni siquiera hablar con él. Hay otros, hermanos, que le hablan a usted tan rápido y van como la comida
van como la comida hoy, hermano, que la comida es toda prehecha, porque el mundo va tan rápido que ya no hay tiempo ni siquiera de cocinar, que todo es corriendo. Así tampoco, hermano. Y hay otros que parecen un suero de miel de abeja, que a usted se le olvida, lo anestesian tanto que se le olvida, hermano, o usted se desespera tanto escuchándolo, porque hablan tan despacio y tan matizadamente, hermano, que usted se desespera de tal forma que usted dice, prefiero seguir con mi problema a pararme a escucharlo. Entonces, el que preside, hermano, tiene que ser una persona chispa en todo este sentido de la palabra. Ahora, tiene que ser una persona, hermano, con entusiasmo, que sea una persona entusiasta, que inyecte entusiasmo, que inyecte confianza. Ahora, al mismo tiempo, la humildad y la generosidad debería ser también la marca del liderazgo espiritual. Hay, hermanos, ministros y líderes que no andan con reloj ni siquiera para dar la hora, para que usted no le pregunte ni por hora. Y son los que están en eminencia. Son los que están, hermanos, para ver la necesidad y suplir la necesidad de los hermanos. Sin embargo, ellos no esperan que usted le pregunte ni que le diga que usted tiene X determinada necesidad. Me llama la atención, y con esto, hermano, creo que voy a concluir. Me llama la atención la palabra que el Señor habló en Mateo capítulo 10, verso 42 al verso 45. Aquí, hermano, Jesús está dando una enseñanza. Escuche bien. En primer lugar, lo que Jesús está haciendo aquí, hermano, es recordando a los 12 la norma de grandeza según el mundo. Jesús le está diciendo aquí, hermano, la norma de grandeza según el mundo. No es que esto se va a cumplir en la iglesia. Es costumbre de los gobernantes y dirigentes del mundo enseñorearse de los pueblos y ejercer sobre ellos potestad. Mas Jesús, llamándole, le dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernante de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Oiga bien, Jesús está hablando del mundo. Jesús no está diciendo que los ministros tengan potestad sobre la iglesia para enseñorearse de la iglesia. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Pero no será así, aquí viene la corrección, pero no será así entre vosotros, sino que el que se quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Aquí hay otro, hermano, otro horizonte distinto al horizonte del mundo. Aquí hay otro horizonte. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todo. Cuando usted va al libro de Marcos, en el mismo libro de Marcos, en el capítulo 9, en el verso 35, ya Jesús viene introduciendo, hermano, estas enseñanzas para que sus discípulos entiendan cuáles son los parámetros del reino de los cielos en la tierra. En el verso 35 Jesús le dice, hermano: entonces él se sentó y llamó a los 12 y le dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Ministros que están en eminencias, lo que son, hermanos, son los que presiden, los que están en el liderazgo, pero son servidores o deben tener en su mente que la posición que le ha dado el Señor es una posición de servicio. Los talentos que el Señor, la capacidad que el Señor le ha dado como dones es para que usted sirva a los demás, no para que usted se enseñoree de los demás.
Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Si Jesús, hermano, que es el autor de la vida, no vino para que los hombres le sirvieran, sino que Él vino para servir, dándonos ejemplo a nosotros de lo que es el verdadero servicio del liderazgo, desde el que preside, es para que usted, hermano, lo tome en cuenta. Es para que usted, hermano, fije su vista en lo que Él ha hecho y usted haga lo mismo. Usted puede andar en un buen carro, hermano. Yo no critico que usted ande en un buen carro. Eso es bueno. Pero no creo que usted deba andar en un buen carro cuando todos los hermanos de la congregación andan a pie. A menos que usted no lo suba todo en ese buen carro. Pienso yo. O usted puede tener un buen carro, a lo mejor porque tiene un buen trabajo independiente a la iglesia. Pero ese carro que usted tiene, hermano, debe estar al servicio, a disposición de los hermanos que no tienen ninguno para transportarse. Yo creo que nosotros debemos servir a Dios con todas nuestras facultades, mentales, psíquicas, económicas o de fuerza. Creo fielmente en esto. Y si el Señor lo dio el todo por usted y por mí, ¿por qué yo no puedo dar el todo por lo que el Señor ha puesto bajo mi responsabilidad? Para concluir, también el liderazgo transmite la idea de prontitud. Por ende, el liderazgo apropiado hace imposible. Hay una palabra aquí, hermano, que dice decidida o ociosidad. Esa palabra decidida es falta de ganas. El ministro, el que está en eminencia, el que está para presidir, no puede tener falta de gana o de interés o de cuidado sobre las cosas o las personas que el Señor le ha puesto. El apóstol Pedro enfatiza esta verdad cuando encargó a sus compañeros ancianos lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 2, 3 y 4, donde Pedro dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Esto no es suyo. Esto no es para usted. Usted no es dueño de nada. Usted es un simple administrador. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que, mis hermanos, hemos concluido, para gloria del Señor, con el don del que preside. Yo espero que usted, al igual que yo, haya sido bendecido por la palabra del Señor. Recuerden, mis hermanos, que si quieren escuchar esta enseñanza y otras enseñanzas más sobre este tema, pueden ir al canal de la iglesia en YouTube, Iglesia Cristiana Los de Berea, y allí, hermanos, van a encontrar varias denominaciones con este nombre. Nuestro logo es un círculo con la Biblia abierta y un cuaderno de nota. Pueden cliquear ahí y van a encontrar las enseñanzas que hemos venido trayendo. También pueden ir al Facebook de la iglesia, Iglesia Cristiana Los de Berea, y allí van a encontrar una foto con mi imagen. Pueden cliquear ahí van a encontrar también, hermano, otras informaciones de enseñanza y predicaciones que le pueden ser útiles en la vida práctica como creyente del Señor. Así que, mis hermanos, Dios me les bendiga, Dios me les guarde.
en el nombre poderoso del Señor Jesús. Y ya será, hermano, hasta el viernes, donde continuaremos con la enseñanza de los profetas. Dios le bendiga, Dios le guarde en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén.